Welcome to the EIR scoping meeting for the Boyle Heights Community Plan Update. This presentation is approximately 10 minutes and will repeat itself in English and then Spanish. Copies of this presentation are available for handout and will be available online following this meeting. Please be sure to sign in with your contact information so that we can keep you informed of future meetings and updates. Today you will visit 4 stations, the first of which you are currently at. Right now you will receive an overview of what a scoping meeting is and why you are here today. What exactly is a scoping meeting? A scoping meeting is part of the CEQA process. CEQA stands for California Environmental Quality Act. It is legally required under CEQA for the lead agency, in this case the City of Los Angeles, to notify other agencies that the city is preparing an EIR. It also provides an opportunity for comments on the issues and alternatives being addressed in the EIR, as well as an opportunity for comments on what environmental impacts should be analyzed in the EIR. The scoping meeting also serves as a way for us to inform and engage you, the community, in this process at all stages. Past outreach meetings helped envision and shape the goals and policies of the plan, and based on the comments we heard in those outreach meetings, the proposed plan has been drafted. Today we need your input to identify environmental categories you believe could be affected by the proposed plan, and your comments can also provide alternative scenarios to study in the impact environmental report. So you may be asking, I already gave comments at other workshops and meetings, so why are my comments so important for this EIR scoping meeting? An impact environmental report is a report that analyzes the impacts that a project could have on the surrounding environment, as well as impacts the alternative project scenarios would have. So what exactly is a community plan? In brief, community plans are a part of the general plan for the City of Los Angeles. You can see here in this map where the Boyle Heights Community Plan is located in relationship to other plans in the city. Community plans guide the physical development of neighborhoods and communities by establishing goals and policies for land use. They also provide as a guide for locating housing, commercial, industrial, and other uses in appropriate areas. Community plans are also used to accommodate housing, population, and employment growth in the plan area for the next 20 to 25 years. Through our previous workshops from 2006 to 2015, you helped us identify the vision for Boyle Heights. The vision statement reads as follows. This community is built upon generations of immigrants, and it prides itself in their hard work ethic, rich cultural and ethnic identities, and community activism. Boyle Heights is a historic and cultural treasure with a diverse local economy that has the potential to continue prospering. Building upon its pedestrian-oriented and unique neighborhood character, this community envisions policy programs that are supportive of environmental quality, economic vitality, and urban design that promotes safe and walkable neighborhoods. Our outreach process started in 2006, and some of you today have been participating since 2006. Others started later, and some are new to the process today. We welcome you all and look forward to everyone's continued participation. This timeline visually shows our outreach efforts by way of workshops, focus groups, and meetings since 2006. This outreach has collectively informed the proposed plan. Right now, we are in the technical phase of the plan process. This means that the plan has been drafted, but now the EIR will begin the environmental analysis and study the impacts that the proposed plan could have. After the technical phase, we will go through the adoption process through the City Planning Commission and then the City Council. Every EIR analyzes a project. So what is the project being analyzed in this EIR?
The proposed project is the update to the Boyle Heights Community Plan, including the adoption of updates or changes to land uses, zoning, and plan text, and other ordinances to implement those updates. The update to the plan is intended to achieve certain goals which have been identified through the vision for Boyle Heights and also past outreach. The proposed plan aims to direct future growth to already urbanized areas of the community, such as the commercial corridors. The plan also intends to provide for the following: a balance of housing units and jobs near transit to reduce vehicle trips, a range of employment and housing opportunities, new zoning regulations that include incentives for public amenities that benefit the local community and fit within the Boyle Heights context along the major corridors. All of these are done to preserve and enhance the social, cultural, artistic, and historic identity of Boyle Heights, all of which were identified as important guiding themes of the community throughout the previous outreach. The residential goals of the plan are to retain existing single and multifamily residential uses, particularly the low density and multifamily housing that is prevalent in the community, while adding new zoning regulations to protect the existing form and character and add design standards for appropriate neighborhood scale. The residential building forms in the Prospect Park and Hollenbeck Park neighborhoods will be preserved, and new zoning regulations will be implemented to protect identified historic resources. The commercial goals of the plan are to retain neighborhood serving commercial uses while adding new zoning regulations for improved frontages and pedestrian oriented design. Mixed use and equitable transit oriented development will be encouraged along the major corridors and transit intersections, while the historic scale and character of Cesar E. Chavez, also known as the Brooklyn Corridor, will be preserved. The industrial goals of the plan are to maintain and preserve the industrial, jobs producing base while enhancing transitions between industrial uses and residential uses. New zoning regulations will be incorporated to improve access to the river and encourage the river as a neighborhood community amenity. So what are the next steps? Where are we now? We have released the notice of preparation and are currently at the scoping meeting. The next steps after we gather comments today is to read all the comments and prepare and release the draft EIR. Once the draft EIR is released, there will be more community engagement events and another comment period, this time for the comments on the draft EIR itself. Once we have all the comments, the planning department will prepare the responses to comments and release the final EIR. Once the final EIR is released, there will be an open house and public hearing for our proposed plan. And then we will move forward in the adoption process through the City Planning Commission and City Council to have the final plan and EIR adopted. Now you might be wondering, what else will I learn today? Today you are encouraged to walk through our 4 stations. After this presentation, you will move on to Station 2. You will learn about the EIR basics and the California Environmental Quality Act, also known as CEQA, process, including the basic impact categories that are studied in an EIR. And you can also learn more about what are mitigation measures and what are project alternatives. Here is a sneak peek at the impact categories that are analyzed in an EIR. We realize that there are many categories, and we have a handout for you at Station 2 that provides a brief explanation of each category. At Station 3, you will learn about the proposed project. Here we have boards to explain the proposed land use changes and the proposed plan. You will learn more details and be able to ask specific questions about the residential, commercial, and industrial areas of the plan. The project is broken down into the following:
community corridors, which are major boulevards and streets like Soto and First Street, nodes, which are major intersections with transit axes such as Whittier and Lorena, regional center, which is the Sears site area, residential, which is all of our historic and multifamily neighborhoods, and the industrial lands, which is the industrial area next to the river and the industrial area south of Olympic. The fourth station is the comment station, where you will have the opportunity to write and submit your comments, or you also have the choice of formally giving your comments verbally to a certified note taker. You may be wondering why your comments are important. Well, as a stakeholder and community member, your input can help us inform important factors in our EIR analysis. We are here to listen to what you believe should be analyzed and studied in the EIR. To provide comments, we have comment forms at the sign-in table and at Station 4. The comment period is open until October 7th at 5 p.m. Please email, mail, or fax your comments to Heidi Urita Lopez at the addresses shown below. If you have future questions or want to contact us, please reach out to our Boyle Heights Community Planning team. Be sure to take our business cards, like us on Facebook, and check out our website for additional information on past outreach, planning concepts, and much more. Thank you for your participation. The same presentation will play again in Spanish momentarily. Please proceed to Station 2. Bienvenidas y bienvenidos a la Junta para averiguar el ámbito de la evaluación de impactos ambientales para la actualización del plan de la comunidad de Boyle Heights. Esta presentación dura aproximadamente 10 minutos y se repetirá en español y en inglés varias veces. Copias de esta presentación están disponibles y también se harán disponibles en nuestra página de internet. Por favor, asegúrese que haya inscrito su información para poder contactarla y mantenerlo informado de juntas y fechas importantes en el futuro. Hoy visitará 4 estaciones y ahorita usted está en la primera estación. Aquí va a haber un repaso sobre la reunión de hoy. A lo mejor usted se estará preguntando, yo ya participé en muchas juntas y ya dije mis opiniones y mis comentarios en otros talleres. ¿Por qué son importantes mis comentarios para esta junta sobre el ámbito del reporte de impactos ambientales? También conocido como el EIR por sus siglas en inglés. Los comentarios que recibimos en juntas previas de enlace comunitario nos ayudó a formar y afinar la visión para las metas del plan. Estos comentarios formaron la base para crear el borrador del plan propuesto. Hoy necesitamos sus comentarios para identificar temas del medio ambiente que usted cree que podrían ser afectados. El reporte de impactos ambientales también puede analizar varias versiones, por lo tanto sus comentarios pueden informar alternativas que nosotras podríamos estudiar. Un reporte de impactos ambientales analiza los impactos que un proyecto, en este caso el plan propuesto, tendrá sobre el medio ambiente y también analiza los impactos de las alternativas del proyecto. ¿Qué es exactamente una junta para averiguar el ámbito del reporte de impactos ambientales? Esta junta es para averiguar el ámbito del reporte de impactos ambientales y es parte del proceso que la Ley de Calidad Ambiental del Estado de California, también conocida como CICUA por sus siglas en inglés, requiere. La ley CICUA requiere que la agencia principal, en este caso la Ciudad de Los Ángeles, notifique a agencias que estamos preparando un reporte de impactos ambientales. Esta junta
provee la oportunidad al público y a otras agencias de otorgar y presentar comentarios sobre los temas y alternativas que se dirigen en el reporte de impactos ambientales. Esta junta también sirve para proveerle a usted con información sobre la actualización del plan de la comunidad de Boyle Heights para que usted pueda dar sus comentarios sobre los temas de impactos del medio ambiente que usted cree que deberían ser analizados en el reporte de impactos ambientales. También esta junta nos ayuda para informar, compartir y explicar sobre el proceso de CICUA y todas las etapas del proceso para la comunidad. ¿Qué es exactamente un plan comunitario? En breve, los planes comunitarios son parte del Plan General de la Ciudad de Los Ángeles. Aquí en este mapa usted puede ver dónde se encuentra Boyle Heights en relación con otras áreas de la ciudad. Los planes comunitarios forman parte del Plan General de la ciudad y estos planes hacen lo siguiente. Por medio del establecimiento de metas y pólizas para usos terrenales, los planes guían el desarrollo físico de una comunidad. También proveen una guía de dónde se pueden ubicar viviendas, usos comerciales, industriales y otros usos. Los planes también ayudan a implementar visiones y temas de importancia de la comunidad. También los planes satisfacen los pronósticos de viviendas, población y crecimiento de empleos en una área para los siguientes 20 a 25 años. A través de nuestros talleres anteriores, empezando desde el 2006 hasta el 2015, ustedes nos ayudaron a identificar esta visión de Boyle Heights. La visión dice: esta comunidad fue creada por generaciones de inmigrantes y se orgullece en sus esfuerzos laborales, su riqueza de identidades étnicas y culturales y activismo comunitario. Boyle Heights es un tesoro histórico y cultural con una economía diversa que tiene la potencial de seguir prosperando. Basándose en su orientación al peatón y carácter de vecindades únicas, esta comunidad contempla programas de pólizas que apoyan mantener la calidad ambiental, la vitalidad económica y diseño urbano que promueve vecindarios seguros y transitables. Nuestro proceso de enlace comunitario se inició en el 2006 y algunos de ustedes han participado desde el 2006. Otros comenzaron a participar más tarde y hoy también tenemos a participantes nuevos. Y les damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos contar con su participación continua. Este diagrama enseña la cronología de nuestros esfuerzos a través de talleres, grupos de enfoque y reuniones desde el año 2006. Los que escuchamos colectivamente desde el 2006 hasta hoy ha informado el plan propuesto. Ahorita estamos en la fase técnica del proceso del plan. Esto significa que el plan ha sido elaborado, pero ahora el reporte de impactos ambientales comenzará el análisis ambiental y el estudio de impactos que podría tener el plan propuesto. Después de la fase técnica pasamos por el proceso de adopción a través de la Comisión de Planificación Municipal y luego al Consejo Municipal. Cada reporte de impactos ambientales analiza un proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto que el reporte va a analizar? El proyecto es la actualización del plan de la comunidad de Boyle Heights y la adopción de las actualizaciones a los usos terrenales, la zonificación, el texto o las pólizas del plan y otras ordenanzas para implementar estas actualizaciones. El plan propuesto incluye cambios limitados a usos terrenales existentes y también cambios de zonificación.
La actualización del plan pretende cumplir con las siguientes metas que han sido identificadas a través de la visión de Boyle Heights y también a través de nuestro enlace comunitario anterior. El plan propuesto tiene como objetivos dirigir el crecimiento futuro a áreas que ya están urbanizadas, como los corredores comerciales. El plan también pretende proporcionar lo siguiente: promover un balance de viviendas y trabajos cerca del tránsito para reducir el número y distancias de viajes de automóviles. Proveer una variedad de oportunidades de empleos y viviendas. También como objetivo pretende incorporar nuevas reglas de zonificación que incluyen incentivos para amenidades públicas que benefician a la comunidad local y que encajen con el contexto de Boyle Heights a lo largo de los corredores mayores. Todos estos se realizan para preservar y elevar la identidad social, cultural, artística e identidad histórica, todo lo cual fueron temas identificados como importantes para la comunidad a lo largo de nuestro enlace comunitario. Los objetivos para las áreas residenciales del plan son para retener los usos existentes de viviendas unifamiliares y multifamiliares y agregar reglas de zonificación para proteger la forma existente y agregar estándares de diseño que son apropiados para la escala de la vecindad. También de preservar la forma de edificios en áreas residenciales en las vecindades de Prospect Park y Hollenbeck Park. También uno de los objetivos es de introducir nuevas reglas de zonificación para proteger recursos históricos identificados. Los objetivos para las áreas comerciales son de retener usos comerciales que proveen usos y servicios a la vecindad local y agregar nuevas reglas de zonificación para mejorar el frente de las calles, las vías peatonales, con estándares que favorecen la vía peatonal. También promover los usos mixtos, comerciales y residenciales, y desarrollos equitativos orientados hacia el tránsito. También de preservar el carácter histórico y la forma comerciante de la avenida César Chávez, también conocida como la Brooklyn. Los objetivos para las áreas industriales del plan son de mantener distritos industriales livianos para dar prioridad a usos que producen trabajos y agregar nuevas reglas de zonificación para mejorar la transición entre usos industriales y residenciales. También agregar nuevas reglas de zonificación para mejorar el acceso al río y estándares para formar y orientar edificios hacia el río. También fomentar el río de Los Ángeles como una amenidad de la comunidad. ¿Y a qué paso vamos hoy? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hemos publicado la noticia o el aviso de preparación y ahorita estamos en la reunión de evaluación. Los próximos pasos después de leer los comentarios es de preparar y lanzar el borrador de reporte de impactos ambientales. Una vez que se publica el borrador de reporte de impactos ambientales, habrá más eventos de participación de la comunidad y otro periodo de comentarios, esta vez para comentarios sobre el borrador del reporte de impactos ambientales. Ya que tengamos todos los comentarios sobre el borrador del reporte de impactos ambientales, el Departamento de Planificación preparará las respuestas a los comentarios y compartirá el reporte de impactos ambientales final. Después de preparar el reporte de impactos ambientales final, habrá una casa abierta y una audiencia pública para el plan propuesto y avanzaremos al proceso de adopción a través de la Comisión de Planificación de Los Ángeles y al Consejo Municipal con el plan final
y el reporte de impactos ambientales que será adoptado. A lo mejor usted se está preguntando, ¿qué más aprenderé ahora? Hoy se le recomienda pasar por todas las 4 estaciones. Después de esta presentación, por favor pase a la estación 2. Aquí va a conocer los conceptos básicos del reporte de impactos ambientales, o sea, el EIR, conocido como sus siglas en inglés. Y también para aprender sobre el proceso de la Ley de Calidad Ambiental de California, también conocida como CICA por sus siglas en inglés, incluyendo las categorías de impacto básicos que se estudian en un reporte de impactos ambientales. Y usted también puede aprender más acerca de las medidas de mitigación o las medidas que ayudan a disminuir impactos y también qué es una alternativa de proyecto. Aquí le estamos mostrando un adelanto sobre las categorías de impacto que se analizan en un reporte de impactos ambientales. Nos damos cuenta que hay muchas categorías y tenemos una hoja de información para usted en la estación 2. Esta hoja de información contiene una breve explicación de cada categoría. En la estación 3, usted aprenderá acerca del proyecto propuesto. Aquí tenemos mapas visuales para explicar los cambios de usos terrenales que son propuestos para el plan. Aprenderá más detalles y podrá hacer preguntas específicas sobre las áreas residenciales, comerciales e industriales del plan. El proyecto se divide en las siguientes partes: corredores de la comunidad, que son avenidas principales y calles grandes, por ejemplo las calles como la Soto y la Primera. Los nodos son las intersecciones principales con acceso al tránsito, por ejemplo como la esquina de Whittier y Lorena. El centro regional es la área del sitio de la tienda de Sears. La área residencial son todas nuestras áreas históricas y multifamiliares. El terreno industrial se refiere a la zona industrial al lado del río y a la zona industrial al sur de la Olympic Boulevard. En la estación 4 usted puede proveer sus comentarios. Aquí usted tendrá la oportunidad de escribir y dar comentarios, o también tiene la opción de dar formalmente su comentario verbalmente a una persona certificada para tomar notas. Usted se estará preguntando por qué sus comentarios son tan importantes. Como miembro, como miembro de la comunidad de Boyle Heights y parte de los interesados, su opinión nos puede ayudar a informar factores importantes en el análisis del reporte de impactos ambientales. Estamos nosotros aquí ahora para escuchar lo que usted cree debe de ser analizado y estudiado en el reporte de impactos ambientales. Para proporcionar sus comentarios tenemos formas de comentarios en la estación 4 y también donde se inscribió. El periodo de comentarios está abierta hasta el 7 de octubre a las 5 de la tarde. Por favor, envíe sus comentarios por correo postal, por correo electrónico o por fax a Heidi Urita López en estas direcciones que se muestran aquí. Si tiene más preguntas y quiere contactarnos en el futuro, por favor acérquese a nuestro equipo de planificación de la comunidad de Boyle Heights. Asegúrese de tomar nuestras tarjetas y también usted puede visitarnos en la internet, en el Facebook o en nuestra página bilingüe en Google. Usted puede obtener información adicional aquí sobre los conceptos del plan y mucho más. Gracias por su participación. La misma presentación se repetirá en inglés próximamente. Por favor, proceda a la estación 2.